Gracias por continuar con Buen Día. Y bueno, los lentes de contacto son aliados de muchos, sabemos que los necesitan por muchas razones, pero en estos momentos son ustedes las personas que utilizan lentes de contacto donde más se tocan la cara, y más en estos momentos en donde tenemos un virus que está atacando muchísimas personas. Si usted es uno de esos, ponga atención a la siguiente entrevista, porque hemos invitado al oftalmólogo Pablo José Guzmán para que nos aclare muchas dudas que tienen este tipo de personas que utilizan los lentes de contacto. También recuerde que puede hacer sus consultas a través del WhatsApp 6087-777777 por medio de un video en forma horizontal y que no dure más de 30 segundos, o también al Facebook de Buen Día. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias ¿Cómo por está? la invitación. Muy bien, Nancy. ¿Usted? Aclaremos ese punto. ¿Es cierto eso de que las personas que utilizan lentes de contacto son las que más se tocan la cara? Eso es cierto. La persona que va a usar el lente de contacto, hay dos puntos acá. Primero, tienen que manipular el lente y, sin lugar a dudas, se van a tocar más la cara, pero no es solo en el momento que se lo ponen o se lo quitan. Si alguien tiene lentes de contacto, normalmente puede sentir una basurilla, puede sentir una molestia, y en ese momento es que el paciente, sin darse cuenta, va a tocarse la cara, va a mover el lente, ese tipo de cosas. Entonces, sí hay gente que indudablemente se toca mucho más la cara que alguien que no use lentes de contacto. ¿El lente de contacto ofrece una protección adicional? Doctor, ¿es esto cierto o no? Se ha hablado mucho de eso, hay muchos mitos, pero realmente en los estudios que se han hecho no hay una protección extra por tener, por decir, algún pedazo de plástico ahí adentro del ojo. Y es importante aclarar que tampoco es porque uso lentes de contacto, por el solo hecho de usar lente de contacto, que yo tenga más riesgo de tener o de contagiarme de coronavirus. Más que todo es por tocarme la cara, eso va en todo ese lado. ¿Cuáles complicaciones podría tener en mis ojos por el COVID-19 si utilizo lentes de contacto? Finalmente, las complicaciones oculares por el coronavirus son bastante bajas. Se habla que 1 a 2% de los, se han hecho varios estudios, pero 1 a 2% de los pacientes contagiados pueden desarrollar una conjuntivitis. Entonces, por ese lado uno podría decir, bueno, pueden contagiarse por ahí y desarrollar una conjuntivitis. Sin embargo, es más probable que desarrollen una infección por otros hongos, por bacterias, por alguna otra cosa, por un mal uso de lente de contacto, que porque el coronavirus les hizo algo a nivel ocular. Efectivamente, si el virus puede adherirse, doctora, al lente de contacto mientras este se encuentre sobre la córnea. Sí, y a la hora también de que me lo pongo y lo transmití, como todo en general, lo transmití con las manos, no me lavé bien las manos antes de colocar el lente de contacto, lo toqué, se puso ahí, puede hacer una transmisión. Sabemos que se puede transmitir por secreciones de conjuntiva, entonces también nosotros, por ejemplo, a la hora de revisar a un paciente, usamos guantes y otras cosas porque es una vía de contagio. La persona con lente de contacto igual, llega, se quita el lente de contacto, va, toca alguna superficie, otra persona toca esa misma superficie, y por eso es la importancia de lo del lavado de manos y todo lo demás hasta en este punto. Bueno, este tipo de personas, doctor, tienen de verdad que el buen hábito, porque siempre se les ha indicado, ¿verdad?, que antes de colocarse los lentes de contacto se laven las manos. Pero ¿qué recomendaciones les daría hoy en día enfrentando el COVID-19? ¿Qué otras cosas pueden adicionar a la rutina de limpieza que normalmente hacen? Varias cosas importantes, principalmente limpiar bien el lente, además de lavarnos las manos, limpiar bien el lente. Los lentes de contacto hay muchos tipos y normalmente cada paciente sabe cuál solución de lente tiene que usar, que hay muchísimas y nos daría todo el día explicando cada una, pero en general la solución que usan o el líquido que usan para limpiar el lente de contacto, siempre se habla de que ponerlo, restregarlo un poquito y limpiarlo. Esa es como la forma correcta de limpiar un lente de contacto. Y lo otro importante es, por ejemplo, en las cajitas del lente de contacto, a veces por ahorrar dejan el líquido que había y le ponen más solución para subirlo. No, hay que desechar todo, limpiar también donde se guarda, exacto, el lente de contacto, limpiarlo, estarlo cambiando cada 3 meses, pero ahorita principalmente la limpieza del lente con las soluciones especiales. ¿Usted recomienda, doctor, bueno, las personas que puedan en este momento, que dejen de utilizar los lentes de contacto durante algunos lapsos del día? Uno, como te decía antes, que por el solo hecho de usarlo tengo más riesgo, no. Entonces se supone, y si eso se ha visto, que al cambiarme un anteojo voy a tener varias cosas. Primero, si es alguien que, por ejemplo, tiene una alergia y usa lente de contacto y tiene mucha molestia y se está toqueteando la cara cada rato por la molestia, al pasar al lente de contacto, al pasar al anteojo, voy a cambiar esa necesidad de estarme tocando la cara. Entonces sería una buena idea para no estar con la manipulación. Los anteojos también confieren cierta protección, porque si
sabemos finalmente que las gotitas de saliva pueden entrar por nariz, por boca, también por conjuntiva. Entonces, finalmente, aunque pueden entrar por arriba, por abajo, por los lados, pero es un nivel extra de protección. Entonces, uno preferiría en esos casos que estén usando un lente de armazón, un anteojo, para que no estén tocándose tanto la cara. Bueno, ese punto es importante también. Entonces, pasar a los lentes si los tiene. Si no los tiene en este caso, ¿cómo están trabajando ustedes los oftalmólogos, doctor? Es bastante particular, digamos. A la hora de revisar a los pacientes, hemos cambiado todo en el consultorio como tal. Los pacientes, bueno, las distancias, lo de lavado de manos, siempre... Si es un paciente que necesita un cambio de lentes, ahorita las ópticas están funcionando, todo, uno manda pedidos especiales, entonces les pueden hacer los anteojos rápido aunque solo usen lentes de contacto. Entonces es nada más de consultar con el profesional de la salud visual para que nos ayude a orientar eso y que puedan tener los anteojos rápidos si es que no los estaban utilizando. Exacto, que sea una manera, como bien usted lo menciona, también ayuda como parte de protección. ¿Hay diferencia entre si los lentes de contacto son suaves o duros? Realmente no. La diferencia es más que todo el tipo de solución que vamos a usar para limpiarlo, y es algo importante decirle a los pacientes, no solo en esta época del virus, sino en general, los lentes de contacto nunca se limpian con agua. El agua pura puede traer diferentes microorganismos, aparte del coronavirus, que normalmente no se transmite por agua ni nada, pero pueden venir muchas cosas en el agua, y eso sí, pegarse en el lente de contacto, y he visto ojos que hemos tenido que sacar por una infección por un lente de contacto. Entonces sí es muy importante que nunca los limpien con agua pura ni que se los metan a la boca, porque hay gente que hace eso. Eso no se hace con las soluciones para cada tipo de lente, sean duros o sean blandos. Eso es lo que cambia nada más. Hablemos de los lentes de contacto desechables. Hay personas que los compran por periodos de meses o días. En este caso, ¿recomienda usarlos? Ahí hay cosas variables. Por ejemplo, tenemos lentes de contacto de muchos meses, lentes mensuales y lentes diarios. Se supone que si uso lentes diarios, pues nada más lo abro, me lo pongo, cuando me lo quito lo boto y se acabó. Entonces voy a eliminar como un paso, pero... Finalmente hay gente que usa lentes diarios y dice, no, me lo voy a poner hoy, pero mañana todavía aguanta. No están hechos para eso, entonces tenemos que tratar de respetar los tiempos de los lentes para evitar otras complicaciones, pero si son lentes mensuales, pues tener la adecuada limpieza de cada lente. Tenemos algunas consultas que vamos a ir leyendo. Doctor Richard Guzmán nos pregunta, tengo toxoplasmosis, estoy seguro que me debo cuidar aún más. ¿Me pueden informar algo más o los cuidados? Realmente, por ejemplo, un paciente con toxoplasmosis ocular fue una infección. Ahí depende si está activa o inactiva. La mayoría de pacientes la tuvo en algún momento de la vida, lo que tienen es una cicatriz. Tiene un riesgo mayor, realmente. ¿Qué es la toxoplasmosis es que se mete un microorganismo dentro del ojo y hace una zona de necrosis en la retina, hace una cicatriz. Entonces ese paciente de repente empieza a ver una mancha negra. Entonces ese paciente normalmente fue algo que ya pasó hace tiempo, no tiene un riesgo mayor en estos casos, pero lo mismo, el lavado de manos y todo lo demás no tiene algo específico. Hay algo importante aprovechando eso, sea toxoplasmosis, glaucoma, cosas, enfermedades activas. Ahorita estamos teniendo mucho problema, por ejemplo, la semana pasada, varios días de la semana pasada había emergencias, que es lo que estamos viendo en general, pero muchos pacientes que tienen una emergencia ocular, por el miedo de ir a un hospital, se quedan en la casa. Y la semana pasada tuve 2 pacientes con glaucomas muy severos que llegaron ciegos porque se esperaron con la emergencia por el miedo. Ajá. O sea, se está haciendo en los sistemas de salud todo lo posible para evitar contagios en esas zonas. Son lugares que son seguros, tampoco es que vamos a ir a pasear a un hospital ahí a ver qué. Pero sí, si tienen alguna molestia ocular, alguna emergencia que les baja la visión, que les duele el ojo, diferentes cosas, sí es muy importante que consulten, porque podemos tener otras cosas por el miedo a contagiar, que es algo que podemos minimizar con todas las medidas de higiene. Exactamente. Bueno, tenemos otra consulta de Cindy Castillo. ¿Son los lentes de contacto más recomendados, o cuáles, perdón, son los lentes de contacto más recomendados para miopía y astigmatismo? Tengo ambos en un solo ojo. Es muy variable. ¿Por qué? Porque depende el tipo de astigmatismo, depende de la magnitud del astigmatismo. A veces uno ocupa un lente que se llama un lente tórico, que es un lente de contacto que se manda a ser específico para ese paciente. A veces los lentes de miopía uno puede ir a la óptica y decirle, dame un -1, -1.50 y le dan ese lente, pero los lentes de astigmatismo son un poquito diferentes. Entonces ahí sí es importante revisar a esa paciente para poder darle exactamente la graduación que es, porque no es así como compre este y esta es la mejor marca. Depende mucho de la graduación. ¿Cuál es el material que usted más recomienda en este caso para los lentes de contacto? Pues realmente uno prefiere en general los blandos, pero depende del paciente, porque por ejemplo un paciente con queratocono, un paciente que ha tenido un trasplante córnea previo o así, normalmente no puede usar blandos. Por sus características tiene que usar lentes esclerales, lentes rígidos, entonces es muy variable de acuerdo a la condición. Hablemos de las gotas, doctor, muy importante, porque también muchas personas por algún tipo de enfermedad que llevan
necesitan estarse poniendo gotitas en los ojos? Eso es importante porque normalmente uno cuando se va a poner la gota, automáticamente lo que hace es sostenerse los párpados, entonces va por el mismo lado. Cuando voy a ponerme las gotas, que hay que ponérselas y ya es un tratamiento crónico, bien limpia las manos, uno puede tratar de desinfectar un poquito el gotero alrededor. Se supone que la punta no, porque la punta nunca debe tocar el ojo, entonces a la hora de ponernos la gota uno la hace casi que como en el aire, pero sí tratar de no abrirnos el ojo, y si lo tenemos que hacer, pues muy bien lavadas esas manos, y el gotero, después de usarlo, también desinfectarlo y volverlo a guardar. ¿Cómo debe ser la limpieza de los anteojos, doctor? Muy importante, porque ya hablamos de los lentes de contacto, que ya muchas personas conocen cuál es la rutina, pero también los lentes, ¿cómo los limpiamos? Con el anteojo, lo más fácil de limpiarlo es con jabón líquido y con agua y jabón nada más. Hay gente que se le ocurre que le voy a pasar alcohol y alcohol puro, y ahí, normalmente los lentes, no sé si ahí se alcanza a ver de los míos, tienen como un brillo morado. Ese brillo morado normalmente es una capa de protección, es una capa contra la luz azul. Si yo le paso a ciertas marcas de lentes, ciertas cosas, yo le paso alcohol encima, vamos a moverlo ahí a ver si ahí se alcanza a ver un poquillo lo morado. Ajá. Si yo le paso alcohol puro a esos anteojos, arranco esa capa. Entonces normalmente agua y jabón y después limpiarlo con algo desechable, eso es lo que uno le recomienda. ¿Qué pasa? ¿El alcohol le puede provocar algo al lente? Sí, le puede como mover un poco o desgastar esa capa superficial. Hay soluciones que venden, diferentes sprays y cosas, esos están hechos para los anteojos, también los podemos usar, pero la forma más fácil y sencilla es con agua y jabón en general. No olvidar también la parte de aquí. Exactamente, la parte de que tiene contacto con la nariz también, eso es bien importante, y todas las patillas, o sea, no solo el vidrio, es todo el armazón. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por aclararnos todas estas dudas. Si usted desea más información, y es importante también mencionar, doctor, que busquen ayuda, no se queden en casa sin hacer nada, porque puede ser peor, puede provocar una enfermedad peor. Exactamente, o sea, lo que hablábamos antes, si tienen alguna emergencia, buscar que los vean. La mayoría de oftalmólogos del país estamos viendo pacientes con todas las medidas. Aprovechando el espacio en esto, voy a hacer un seminario para los pacientes. Es una forma nueva de tratar de comunicarnos con ellos. El jueves a las 5 de la tarde, ahí lo pueden ver en la página del consultorio, que es oftalmocostarrica.com, es sobre el ojo y los dispositivos electrónicos. Ahorita que estamos mucho con teletrabajo, con teléfonos, todo, cómo ayudar en todo ese lado. Entonces, jueves a las 5 de la tarde, y ahí está la información en la página, en www.oftalmocostarrica.com, o en Facebook, Instagram, GVS Oftalmo, ahí está todo. Bueno, y si usted quiere más información, también le voy a pasar el número de teléfono para que pueda llamar, y es el 6043-1513, que está apareciendo en este momento en pantalla. Gracias, doctor, que tenga buen día. Igualmente.